Pai que interpreta, título adecuadísimo para lo que está pasando. Falsos, que somos casi todos, o todos, y esta vez la canción se llama Falsos Maestros. Yo no traiciono a mi voluntad. Sigo. No sé si somos auténticos todos los que estamos acá. Yo ya he dudado de mi propia realidad. No soy parte de inteligencia artificial o algo parecido. ¿Por qué? Porque la Contraloría General de la República ha detectado, fíjense la cifra, más de 1000 títulos falsos de maestros en el Callao, solo en el Callao. Más de 1000 títulos falsos de maestros solo en el Callao. Esto es una cifra que es absolutamente increíble. Pero cuando comenzamos a chequear y analizar, la pregunta que yo me hago también es lo siguiente. Yo Ministerio de Educación, yo director de colegio, yo UGEL, yo Región de Salud, de Educación, contrato simplemente un maestro porque me presenta su diploma, o tengo que verificar si es verdadero o es falso. Debería, como están las cosas, debería verificar si es verdadero o falso, pues. Y la Contraloría ha dicho que por lo menos 1000 títulos son falsos. Y después nos quejamos de que estamos últimos o penúltimos en la prueba famosa de PISA. Pero ¿por cómo no vamos a estar, pues? Esto es responsabilidad del Estado, que no tiene mecanismos para controlar la autenticidad de estos documentos, y después de todos nosotros que estamos enfangados en una oleada de falsificaciones. Más de 1000 maestros que obtienen, esto salió en la tele anoche, más de Latina Noticias, más de 1000 maestros que obtienen su chamba por un contrato por expediente. Se llama así, fíjate los nombres que le ponen, contrato por expediente le ponen a esto, que consiste en presentar una gran cantidad de diplomas y certificados de estudios para conseguir una vacante. O sea, yo mañana me voy a ese sitiecito, no sé si seguirá funcionando, a espaldas del Congreso, donde se detectó que la doctora Soraya Ábalos también había sacado una serie de títulos. ¿Cómo se llama este lugar? Y me compraré pues al peso, me compro 10 cartones al peso más o menos. Y ¡boom! ¡Pam! Los presento y trato de conseguirme una chamba de maestro, de profesor. O sea, el tipo de controles del Estado, en concreto de educación, del sector de educación, en algo que es tan importante que es la educación de los chicos, es realmente muy lamentable. Hipócritamente, todos decimos que lo más importante es la educación. Y hay una serie de discursos de guachafería evidente sobre el futuro del país, el tesoro de la juventud y tonterías de ese tipo, haciendo que todos pensemos de manera hipócrita que con la educación no se juega, que todo hay que hacerlo por la educación. Ya al comentar el presupuesto de educación, este tipo de cosas, por ejemplo, son hipocresías, falsedades, cuya cara oculta se ve con noticias como esta. Más de 1000 títulos de profesores falsificados. Poca revisión y verificación de los documentos presentados, efectivamente. Esto es lo que está ocurriendo. No chequeamos, no verificamos, contratamos porque tenemos que contratar, porque tenemos que tener buenas bases, buenas votaciones, etcétera, 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 etcétera. Librejur se llamaba, ¿no? Esa compañía. ¿Se dice Librejur o se dice Librejur? Bueno, en las dos formas es un horror. Bueno, ahí era la fábrica de títulos que le daban, entre otros, a la señora Zoraida y compañía. Bueno, de repente no hay problema, pero era títulos que le daban a la fiscal de la Nación. ¿Qué más podemos ya
¿Cómo nos puede extrañar ya esta noticia de los 1000 maestros, que es horrorosa? Porque ya hemos visto el caso de la señora Zoraida, por supuesto que jamás pudo justificar realmente cómo había obtenido esos títulos, esos grados, esos diplomas. Librejur se llama la empresa, o Librejur, como usted prefiera. Me gustaría tener un título de doctor en física. ¿Cuánto me podría, señores de Librejur, si están viendo el programa? Primero, felicito por verlos. Segundo, la pregunta que hago es, me gustaría ser doctor en física. ¿Cuánto me podría costar ese título? ¿Podría pagarlo en cuotas? ¿Aceptan tarjetas de crédito o yape nada más? Pues mientras espero que me respondan, seguimos viendo esta cosa horrorosa. Y hay otra denuncia, otra información que incluye a la señora Dina Boluarte y que figura como una publicación con la cual optó la señora Dina Boluarte en su hoja de vida en el año 2007, no era presidenta por supuesto, cuando postuló a la RENIEC. Y se trata de un libro que dice que tiene más de la mitad del contenido plagiado. Un libro sobre derechos humanos con un 55% de contenido plagiado. Se le aplica, esto también es debatible, pero de todas maneras es importante decirlo, se le aplica este famoso sistema de cómputo que chequea las coincidencias que puede haber con otras obras y si hay cita o no hay cita. Y esto es algo que no lo ha hecho solamente la doctora Dina Boluarte, sino que ha estado con otros académicos, asociada con otros académicos, un libro, Reconocimiento de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que fue publicado el año 2004. Se le sometió el texto al programa Turnitin y que reveló que el 55% de su contenido había sido copiado. Según la información que ha salido anoche en la televisión también, Dina Boluarte habría incluido este trabajo en su hoja de vida cuando postuló y obtuvo un puesto en la RENIEC el año 2007. Pero no incluyó la doctora Dina Boluarte esta obra en el CV que presentó el año 2021 cuando fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Entre las, como digo, no es solamente ella, sino que son varias personas más las que figuran ahí. Efraín Anaya Cárdenas, exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura, Luis Gavancho Chávez, ex magistrado de la Corte Superior de Lima, Marcial Quinto Gomero, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash en ejercicio, María Chávez Serrano, abogada del Ministerio de la Mujer en su momento, Hugo Villar Maita, ex procurador de la Municipalidad de Bellavista, Nancy Angeludis Tomasini, jueza en actividad hoy, y Carmen Rivera Tejada, abogada en el Ministerio de Salud. Evidentemente, esto no es producto de la Presidencia de la República de la doctora Dina Boluarte, porque esto se publicó el año 2004. Pero de todas maneras esto tiene que ser aclarado, esto no puede ser. Hemos tenido un presidente de la República con títulos o con una tesis hiperplagiada, el señor Castillo y su señora, que intentó ser protegido por la universidad que le había aprobado la tesis para convertirse en doctor o magíster en educación. Una cosa pues evidentemente falsa, porque yo no tenía la menor idea de lo que es ser educador, la más vaga idea, y su señora supongo que tampoco. Entonces perdón, lamentablemente todo esto ya se ha normalizado en el Perú. En el Perú hemos normalizado la corrupción y esto es parte de la corrupción. Y hemos normalizado el acomodo. Hemos normalizado la
desfachatez, la sinvergüencería, y a nadie le importa ya que se hagan estas cosas, porque probablemente si uno pudiera lo haría. Así estamos. Mientras este tipo de cosas no se fiscalicen y no se chequeen adecuadamente por parte del Estado, este país siempre va a ser un país subdesarrollado, aunque la palabra ya no se usa. La palabra subdesarrollo ya no se usa. Hace años que no se usa porque la palabra subdesarrollo fue reemplazada por un eufemismo diplomático que dice país en vías de desarrollo. Y después ha ido sofisticando la clasificación de países. Hemos incluido la idea de país de ingreso medio y ahí hemos puesto al Perú, simplemente como una muestra más de hipocresía. Pero este es el problema. La verdad ha sido totalmente devaluada, lo mismo que el trabajo serio y paciente. Escribir un libro cuesta. Escribir un libro no se improvisa. Para escribir un libro primero hay que leer. Y hay que leer bastante. Genios hay pocos. Hay que investigar y la investigación cuesta tiempo. La investigación tiene que ser citada. El derecho de autor debe ser respetado. Nada de esto se hace en el Perú. El paraíso de la piratería. La cultura es un adorno. Nuestra manía son los títulos, cartones, grados y distinciones. A medida que hemos ido aumentando las exigencias académicas para acceder a un puesto público, nos hemos ido consagrando como grandes falsificadores. Los plagios de Castillo, los sospechosos títulos y certificados de la fiscal de la Nación, Soraya Ceballos, ni son los primeros, ni como lo estamos viendo, serán los últimos. Señoras y señores, gracias por su sintonía. Vamos a recordar la historia